entrevistando y buscando opiniones de los que quieren ser candidatos en la ciudad de Córdoba y candidatos a intendente. Yo a cada uno de ellos le digo, ¿cómo se te ocurre querer administrar la ciudad de Córdoba? Te tiene que ir muy bien en la vida para meterte en algo tan complicado como la ciudad. Ciudad que, al margen de lo que acabo de decir, todos queremos y todos queremos ver mejor, más linda, con más servicios para la gente, más inclusiva. Bueno, me sorprendió hace algunos días, yo estaba de vacaciones, cuando me llega la información de Liliana Montero, candidata a intendente de la ciudad de Córdoba. Me gustó y por eso queremos saber de qué se trata, agradeciéndole el regalo del pañuelo verde que me lo había prometido y acá está. ¿Cómo estás, Liliana? Gracias por venir. No, gracias a vos, muchas gracias. Este es para tu hija. Bueno, gracias. Bueno, va a ser, te digo, vamos generando muchas luchadoras y está Así muy es. bueno, vamos a cambiar la historia. Bueno, gracias por venir primero. No, gracias a vos. Y segundo, ¿cómo es que vos sos una dirigente que ya tiene años trabajando en la ciudad de Córdoba, estuviste en el Consejo Deliberante, ahí te conocí, después pasaste como legisladora provincial, que lo sos, y ahora te entusiasma la idea de ser intendente de la ciudad de Córdoba? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, digo, nunca en estas decisiones hay una sola razón, ¿no? Hay una multiplicidad de causas que se van como sumando. En primer lugar, me parece que, bien, cuando vos me conociste, yo era una empleada del Consejo Deliberante, era una trabajadora, no tenía poder de decisión, pero me acerqué mucho. Muy trabajadora. Me acerqué mucho a la problemática de la ciudad en ese momento, por lo tanto conozco la capital, conozco sus problemas, y tan es así que los conozco que eso fue hace 8 o 10 años, sigue teniendo los mismos o peores problemas, ¿no? También tuvo que ver con que después este es mi 8º año como legisladora y me parece que una va teniendo como etapas y decir, bueno, desde la legislatura pude hacer esto, yo la verdad que soy una persona satisfecha con mi laburo, creo que di lo mejor que tuve, no me guardé nada, ejercí con responsabilidad y demás, pero entiendo que la función legislativa tiene un tope, digamos, en donde uno tiene que tratar de, para modificar las cosas, trabajar desde lo ejecutivo. Y en ese contexto, la ciudad de Córdoba es una ciudad, como bien vos dijiste, que todos queremos, en particular, voy a usar algo que en política no está bien visto, ¿no? Es como que no tenemos que hablar mucho de las emociones, ¿no? La política es una cosa muy racional, no tenemos que hacer cosas, ¿viste? Demostrar que sabemos mucho, que tenemos dotes de estadistas y demás. A mí me pone muy triste la ciudad que tenemos. Me pone triste verla con problemas del siglo XX en pleno siglo XXI. Digo, el mundo está avanzando a discutir inteligencia artificial, el mundo avanza en que dentro de 20 años el 60% de los trabajos que conocemos no van a existir, ¿sí? El mundo avanza a los autos sin chofer, el mundo avanza a los autos eléctricos, digo, el mundo avanza a cosas que nosotros estamos muy lejos porque todavía no resolvimos problemas básicos. A mí me impacta, porque yo he caminado mucho la capital a raíz de los problemas de la gestión provincial, entonces conozco los hospitales, los dispensarios, los barrios, y lo que he recibido en todos estos años es la demanda de cosas muy simples, ¿no? Por eso digo, son problemas del siglo XX. Que pase el basurero, que pase el recolector, perdón, que pase, que me corten los yuyos, que pongan las luces, que pueda ingresar el colectivo, que la frecuencia sea acorde. Todos estos problemas son propios del siglo pasado. Digo, lo que ha pasado recientemente en Villa El Libertador, con el tema de una muerte por la falta de obras, de infraestructura, es tremendo. El primer femicidio de este año tuvo que ver con efectivamente la personalidad del asesino, del homicida, pero también tuvo que ver con un Estado ausente, un colectivo que no pudo entrar al barrio porque había llovido. Es esperable que en esta época llueva, ¿sí? Entonces, porque había barro, porque los yuyos estaban altos, porque no estaba iluminado. Digo, todo esto hace una ciudad que yo la he calificado como que Córdoba no es una ciudad amigable para vivir, ¿no? No es amigable y no lo es encima para sectores muy vulnerables, como es los niños, las mujeres y la tercera edad. Para mí son los 3 sectores de nuestra sociedad que están más expuestos en una ciudad que no resuelve estos problemas básicos. ¿Y por qué, Liliana? Por varias razones. Esta es mi mirada, no mi evaluación. En primer lugar,
A mí me preguntan siempre, quizás por mi profesión y porque también hay como un correlato entre lo que las mujeres se supone que sabemos que tiene que ver con las tareas de cuidado. Entonces a una mujer dirigente política nos preguntan mucho de salud, educación, ¿viste? Es la prolongación de las acciones de cuidado que tenemos en el hogar. Y la verdad que yo quiero hablar de economía, quiero hablar por qué el 80% del presupuesto de esta ciudad se va en dos ítems centrales más en alguno menor, digo, se va en basura y se va en sueldos. Entonces esta ciudad es inviable desde el punto de vista económico como está, es inviable desde el punto de vista institucional. Mira, Ramón Padre, me lo decía un colega tuyo, una vez lo hablábamos de tu misma radio, Ramón Padre, cuando asumió la primera gestión de este municipio, la ciudad de Córdoba tenía 900.000, 900 y pico mil de habitantes. Y todo el mundo recuerda que Ramón Padre decía, cuando esta ciudad pase el 1.000.000 de habitantes, va a ser inviable con este modelo. Vino Rubén Américo Martí, para mí uno de los tipos con mayor visión de futuro. Digo, Rubén tenía una mirada de un tipo que era como de otra época, ¿no? Un adelantado, y diseñó esto de los CPC. Desde aquel entonces hasta ahora es como que si no hubiésemos entrado en el túnel del tiempo, ahí nos quedamos. Los CPC tienen las mismas funciones que antes, oficinas administrativas, vos tenés que mandar un camión de obstructor y tiene que atravesarse la ciudad porque el depósito está en un solo lugar, entonces tarda 1 hora y media y trae 1 hora y media para volver, son 3 horas que los trabajadores pierden andando por la ciudad. Digo, hace 10 años, 15 años atrás el tema del transporte, digo, yo he hablado con tipos que saben mucho de transporte y en aquel momento se planteaba, bueno, hay que hacer canales de distribución desde la periferia hacia el centro porque el tránsito en aquel momento, entrar al centro ya no era viable. Hoy seguimos entrando al centro en los automóviles, ¿por qué? Si vos tuvieses buen transporte de tu casa. Sí, yo siempre lo digo, me voy en transporte. Yo vivo del otro lado de la circunvalación. Mis hijos estudian en el centro. Si se tuviesen que venir en transporte, tienen por lo menos, hoy una de mis hijas tengo un mensaje, hace 45 minutos mamá que espero el colectivo. Entonces, claramente no es viable vivir esta ciudad así. Y esta me parece que son cosas que hay que resolverlas. ¿Por qué no se pueden resolver? Muchos factores. Uno, también creo que a veces han primado los negocios por encima del interés general. Cuando yo escucho algunos convenios urbanísticos y estoy a favor de la cogestión entre lo privado y lo público, ¿no? Siempre que lo público sea quien marque el camino. Pero a fin de año, digo, vos estabas en la radio cuando se habló de los convenios que se habían aprobado, y no podemos aprobar convenios urbanísticos en donde pasamos de autorizar 300 viviendas a 1.300 de un solo golpe sin tener la infraestructura necesaria, y en donde lo que nos dicen a los ciudadanos es que a cambio de esa autorización van a faltar 10 cuadras, y resulta que las 10 cuadras encima son las que pasan frente al emprendimiento. Digo, ha entrado en este último tiempo mucho dinero, por ejemplo, de estos convenios urbanísticos, y yo no veo que esto esté volcado a beneficio de la ciudad. Te presentas como una alternativa en el marco de, no digo partidos porque ya los partidos hasta van cambiando de nombres. Totalmente. El Partido Justicialista pasó a ser Unión por Córdoba y ahora capaz que se llame de otra manera. Por lo pronto el peronismo ya está buscando Alternativa Federal como nombre. Pero digo, al margen de estas cuestiones, te presentás como una opción entre dos grandes conglomerados políticos. Uno es Cambiemos, el otro es el justicialismo. Representando o buscando el voto de quiénes, Liliana. A ver, en la historia argentina, tanto el radicalismo de Irigoyen como el peronismo de Perón representaron lo mismo. Esto es lo que hay que tener claro. Digo, la división en partidos políticos tiene que ver con una disputa electoral y de poder. Digamos, representaron lo mismo en términos de aquello destinado a los sectores más vulnerables. Lo planteó Irigoyen, muchas de las leyes que después Perón saca a partir sobre todo de que benefician a los trabajadores, eran leyes que Irigoyen no había podido sacar porque no tenía el Congreso a su favor. Digamos, se cruzan, más allá de que en los estilos, a lo mejor de conducción política, son distintos. El peronismo es un partido con una estructura muy verticalista y demás. Coincido con vos que la sociedad ha pasado por encima de esas estructuras. Si uno mira los movimientos que se han dado en los últimos 3 años, te diría que han sido muy fuertes. Por un lado los movimientos ambientales y por otro lado los movimientos de mujeres. Claramente estos movimientos han pasado por arriba de esas estructuras. Así como digo que tenemos problemas del siglo XX, con los partidos políticos digo los partidos políticos se manejan en el siglo XXI como en el siglo XIX, ¿no?
Por eso, presentar una alternativa por encima de estas estructuras es tratar de romper la lógica de estas estructuras. Si a mí las estructuras, por ejemplo, si yo viera que Cambiemos tiene una dinámica de funcionamiento distinta, te diría, no es un problema de la estructura, no es una cuestión ideológica. En Cambiemos hay gente a lo mejor que piensa más desde la derecha hasta gente muy progresista, digamos, como puede ser el alfonsinismo, ¿está claro? Y no les impide convivir, y uno dice, tienen proyectos distintos. Y en el peronismo pasa lo mismo, ¿está claro? Entonces, de lo que se trata es de una alternativa que retome, de algún modo, esas banderas más populares, más, voy a decir una palabra que está hoy como de moda, pero que yo me siento identificada, que es el progresismo. ¿Qué estructuras llevan tu postulación, apoyo? No, yo hasta ahora he sido muy cuidadoso porque estamos en pleno proceso de confección de alianzas y de listas y no quisiera entrar en la vida interna de ningún partido, pero claramente van a ser siempre partidos con esa mirada, digamos, ¿no? Del centro progresismo, del centro izquierda, que permitan trabajar en esa articulación, que seguramente tendrá el formato de un frente, no será un partido, y lo del frente a mí me parece que es importante, otra palabra que está medio desprestigiada, pero tiene que ver con la concepción de que la complejidad de los problemas que tenemos no pueden ser abordados por un partido político. Necesitan el abordaje, así como en las cuestiones, por ejemplo, de lo humano, necesitamos la multidisciplina, en las cuestiones de lo social, ¿qué nos hace pensar que un partido tiene la respuesta? Cuando en realidad tenemos un mundo que es complejo y que cambia a pasos agigantados, ¿no? Esa era la última pregunta, que está relacionada ya un poco más allá de la política, si te imaginas la gestión compartida. Yarlora, que seguramente va a ser, si no es el candidato del peronismo, porque Olga Riutor sigue siendo candidata, va a ser el candidato de una parte importante del peronismo. En Cambiemos todavía no se sabe, ahí están De Loredo, con Juez, viendo quién de los dos, sin olvidarnos de Javier Vicellares, Lavaki y algún otro que Mestre todavía no dice como quién 9 puede ser. son. Claro, digo, en ese marco, ¿vos te imaginás una gestión compartida, una gestión consensuada con los otros actores? A mí me parece que la sociedad va más rápido que nosotros y que nosotros, digo, la dirigencia política. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, y lo digo como legisladora, que he sido muy dura como opositora, pero también he sido una legisladora que tengo, los otros días miraba, más de 80 proyectos de ley presentados. Me hubiese gustado sentarme acá con vos y contarte, che, vos sabés que el oficialismo entendió que había proyectos que le mejoraban la vida a la gente. Yo no he presentado boludeces, he presentado proyectos estudiados, muchos con organizaciones intermedias, entonces me hubiese gustado tener la posibilidad de debatir esos proyectos. Y creo que la política grande pasa por eso, por encontrar, digo, ¿en dónde están las diferencias? Y bueno, sí, las tenemos y las vamos a seguir teniendo y es parte del juego democrático. Ahora, cuando un gobierno asuma, tanto en el gobierno local como provincial, como nacional, fíjate vos el problema que tiene inclusive Cambiemos, ¿no? En donde le recriminan a Macri que no discute las decisiones. Claro, o no considera el radicalismo. Entonces, el día que comprendamos que la política grande se hace con consenso, nos va a ir mucho mejor como sociedad. Liliana, muchas gracias. No, gracias a vos.